buenos días. Les doy la bienvenida a la Casa de América y a la mesa que nos acompaña a esta inauguración de la sesión Envejecimiento y Protección Social en Iberoamérica. A doña Rebeca Greenspan, la secretaria general iberoamericana, a doña Gina Magnolia Riaño, secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, a don César Antón Beltrán, director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y a las autoridades que nos acompañan, al señor Procurador General de la República de Colombia, que luego intervendrá, y, por supuesto, a doña Ana Moedano Escobar, responsable de programas de servicios sociales de la OISS. La Casa de América y la OISS estamos trabajando desde hace tiempo en diversas actividades, lógicamente con un contenido social, y hoy es un día relevante para que reflexionemos sobre el envejecimiento en Latinoamérica, que sin ser un problema como en otros continentes, en particular el nuestro europeo, sí que es cierto que es un reto que ya se empieza a ver a medio y largo plazo. Ya hay algunos países que empiezan a tener unos ratios, unas demografías que invitan a que esto sea un elemento importante en las reflexiones de los gobiernos y, por supuesto, también cómo afecta el envejecimiento a la mujer, que es un elemento que también vamos a tratar en esta mañana. Y sin más preámbulos, le voy a hacer la palabra a don César Antón Beltrán. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por acogernos en esta casa. Tomás, director general de Casa de América. Querida Gina, que ya nos conocemos y compartimos ratos y trabajo. Y querida secretaria general Rebeca, es un placer encontrarme aquí. Yo agradezco de verdad la invitación que se nos ha hecho al Instituto, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, del Gobierno de España, en esta mesa redonda, porque primero, además del agradecimiento, creo que es una vez más gratificante por la relación que, en mi experiencia como representante del Inserso, estamos teniendo los últimos años con los gobiernos, con las administraciones de Iberoamérica. No solo a través de la OIS, que Gina Magnolia lo sabe, sino a través de la Red Iberoamericana de Cooperación Técnica, en el que 24 países de Iberoamérica, formando Ricotec, pues tenemos unas relaciones directas y yo diría que incluso bastante, a nivel personales, también bastante gratificantes para todos. Por entrar un poco, fundamentalmente, el papel que ha tenido el Inserso, y que desde hace tiempo, pero yo voy a hablar de los últimos 4 años, a través de esta red iberoamericana de cooperación, yo quería empezar diciendo, y lo digo con absoluto convencimiento, porque es lo que hemos percibido y es lo que estamos sintiendo, es felicitaciones a todos los gobiernos que forman parte de la red, porque creo que, como bien decías, Tomás, no siendo un tema inmediato a tomar en cuenta, creo que han demostrado sensibilidad e inteligencia de empezar a abordar el envejecimiento de la población, porque es un reto. No cabe duda que la esperanza de vida, la mayor esperanza de vida que tenemos en España, que ha sido una conquista progresiva y constante y continuada, se debe, yo creo, que al éxito del conjunto de la sociedad. Pero no cabe duda que eso, que es un éxito para todos, porque es una buena sensación de referente de calidad de vida, no deja de ser también un reto para adaptarse a que esos años de mayor vida para las personas, para los adultos mayores, como es la terminología que me gusta además de Iberoamérica, pues tienen que adaptarse la sociedad en su conjunto, las familias y, por supuesto, los poderes públicos y las administraciones públicas. Avanzar, trabajar en ello y empezar a ese reto de mejor calidad de vida, pues es una labor de todas las administraciones públicas. Yo creo que es importante también, y 2 pinceladas, en España la protección social en su conjunto. Si hablamos de protección social en su conjunto, como los grandes servicios públicos, desde la educación, la sanidad, los servicios sociales, la vivienda, que puede ser también uno de los aspectos de protección social, dentro del sistema de seguridad social, por supuesto, el sistema de pensiones, pues yo creo que en España tiene un nivel en ese conjunto de protección social que tiene unos índices de cobertura, de satisfacción
y de consolidación muy importantes. Al final, detrás de todo ello están las administraciones públicas que están generando derechos para estas situaciones de protección social, a la salud, a las pensiones, al sistema de seguridad social, a los servicios sociales o a la vivienda. Esto, desde este punto de vista de protección social, si nos centramos en las políticas para personas mayores, yo creo que todos estaríamos de acuerdo, me atrevo a decir y a compartir, que si preguntásemos a una persona, o incluso a nosotros mismos, pero a una persona ya próxima al envejecimiento, o preguntásemos a las propias personas mayores cuáles son los aspectos que más le pueden preocupar, y el primero será su salud. El segundo, tener una independencia económica para poder tener una dignidad en el desarrollo normal. Y tercero, si necesitas una atención, que haya una protección social, unos servicios sociales, una atención a la dependencia que te pueda atender. Yo creo que eso es lo que conforma y están, desde mi punto de vista, y ahora me referiría a cuáles son los papeles más destacados de colaboración con Ricotec, yo creo que esa es una premisa importante a tener en cuenta. Y la segunda demanda que ya hemos notado y que está aquí en las estadísticas que hemos preguntado y que nos manifiestan las personas mayores y sus familiares es dónde quieres que te cuiden y cómo quieres ser cuidado. Fundamentalmente, y los datos están ahí, más del 80% de las personas mayores de 65 años prefieren permanecer en su casa el mayor tiempo posible. Prefieren estar en su entorno geográfico, en su entorno familiar, en el barrio, en la localidad donde vieron crecer, donde se desarrollaron, donde tienen sus personas y sus ámbitos conocidos. Pero hay que reconocer que tiene que hacerse ese cuidado en la vivienda, en su casa, con unos niveles de dignidad, con unos niveles mínimos de calidad. Y cuando ya no se puede estar, se necesita, pues tendrá que ser en un centro institucionalizado. Eso hace ver que la forma desde mi punto de vista, del futuro, incluso del presente ya, y en eso lo estamos trabajando también desde el Ministerio, es que hay que pensar en una atención integral en el domicilio o para favorecer la permanencia en el domicilio, y una atención, cuando no es así, como decía, en los centros. Pero una atención integral pensando desde el punto de vista de atención integral y continuada de la persona. Y eso implica integrar servicios, no siempre crear nuevos servicios, sino integrar servicios y ponerles a disposición de la persona y la familia en el momento que lo necesita. Y en eso nos toca hablar del concepto desde ver a la persona en el centro y, sobre todo, ver desde el concepto, si me permiten, más amplio de la salud de la persona. No solo desde la salud, desde el punto de vista, digamos, médico o sanitario, sino de su salud social también, familiar y de su entorno. Eso es fundamentalmente en lo que estamos trabajando. Los servicios sociales, la atención social, tiene mucha experiencia de facilitar la estancia en el domicilio o incluso entrar a atender a las personas en el domicilio. Hay que quizá educar también, tendrá como siempre esto un cambio generacional, un cambio de educacional en los propios profesionales, muchas voluntades de sumar esfuerzos en las administraciones, innovación en definitiva en la atención, pero también la parte sanitaria tiene que acercarse un poco más al domicilio. Pero al final creo que hay mucho recorrido de atención integral y de cuidados continuados en el domicilio, bien en el propio domicilio para que permanezca en el domicilio, y la institucionalizada, y todo ello debe ser coordinado. Yo creo que esto, que es un aspecto que se comparte, yo lo digo sinceramente, por mi experiencia en estos años a través de Ricotec. Cuando tenemos las reuniones con Ricotec, que fundamentalmente colaboramos en formación, yo quiero agradecer aquí, ya que estamos en la Casa de América y representantes de órganos iberoamericanos, la verdadera vocación de participación de la formación que hacemos con las administraciones de todos los países miembros de Ricotec, de la participación, como decía, vocacional de todas las personas que se apuntan a la formación. Yo creo que no tendríamos sentido no tendría el éxito de la formación que realizamos, no es solo que la organicemos desde el Inserso, es que hay una respuesta muy buena por las personas que colaboran ahí, que quieren formarse y conocer. Otro aspecto importante es la información. Es lógico, si ya hay una tendencia en España del desarrollo de normativa, del desarrollo de programas, del desarrollo de actuaciones en la protección social, es lógico que lo pongamos a disposición de los países miembros para que puedan servirles en su organización, en su administración o incluso en la realización y construcción de sus sistemas de protección social. Y tercero, yo creo que también hay una ventaja que creo, desde mi punto de vista,
tienen los países que están iberoamericanos ya volcados en esta construcción y consolidar la protección social. Es que al hacerlo con estas nuevas ideas y construirlo de nuevo, quizá tengan menos barreras que ahora tenemos en nuestro país con las barreras competenciales, las barreras de distintas administraciones o las barreras de distintos departamentos. Pero al final, y para terminar, yo creo que hay una cosa que es muy importante y me gustaría finalizar con ello, además de las premisas principales, que es felicitar porque hay una iniciativa importante de avanzar ya en prepararse para ese envejecimiento activo, envejecimiento saludable, de atención a las personas mayores, no todas obviamente, quizá haya centrado mi intervención en las que necesitan cuidados y atención, pero hay una población muy importante de personas mayores que lo que nos trasladan es que son personas y ante todo como personas quieren participar activamente en la sociedad en la que viven, quieren saber qué pasa en su ciudad, qué pasa en sus servicios públicos, qué pasa en su transporte y tienen mucho que trasladarnos y mucho que decirnos por su experiencia a todas las administraciones públicas. Todos aquellos órganos de participación en que se pueda escuchar la voz de las personas mayores por su experiencia, su conocimiento, sus inquietudes y sus demandas, siempre nos ayudarán a acertar a las administraciones públicas. Y en ese sentido, ya para terminar, como decía, ha sido, lo digo ya en el terreno no solo como responsable del Inserso, sino en el terreno también como persona que cree en la protección social de las personas mayores y en la protección social en general, gratificante la colaboración con los países iberoamericanos a través de Ricotec. Ricotec no tendría, la red iberoamericana no tendría sentido si no fuese por esa corresponsabilidad y esa correlación que hay, que a la iniciativa de las demandas de inquietudes que se nos pide, que intentamos dar respuesta, lo hagamos de forma conjunta y en la misma dirección. Felicito por ello una vez más este tipo de mesas y desde luego desde el Inserso, desde el Ministerio, desde el Gobierno de España ha sido un placer seguir liderando esta red iberoamericana de cooperación. También aprendemos cosas, también aprendemos, yo creo que todos aprendemos de todos, pero también con la vocación de intentar ayudar en la medida que podamos con nuestra experiencia a lo que es construir una protección social de aquellas personas que en su conjunto se lo merecen y también de las personas mayores y sus familias. Muy buenos días y gracias por su atención. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora secretaria general de la OIS. Muchas gracias. Muy buenos días. Excelentísima señora secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, estimado director general de la Casa América, Tomás Poveda, estimado director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, César Antón Beltrán, excelentísimo doctor Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación, señora Isabel María Martínez Lozano, presidenta de HelpEdge Internacional, señora Ana Moedano, directora de Programas Sociales de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, estimados amigos y amigas. Quiero comenzar agradeciendo a Casa América por su amable colaboración en la organización de este acto y a todos ustedes por su presencia en esta sesión en la que abordaremos un tema de especial interés para la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, como es el de la protección social de las personas adultas mayores en Iberoamérica. Como saben, uno de los principales objetivos de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social es la promoción de la protección social en la región, especialmente hacia las personas en riesgo de vulnerabilidad, donde podríamos situar a las personas adultas mayores. Por ello, desde los mismos inicios de la organización hemos trabajado para extender y fortalecer los sistemas de pensiones, para mejorar los servicios sociales para mayores y para que ofrezcan una adecuada atención sanitaria a esta población. También hemos trabajado para que las personas migrantes puedan disfrutar de los beneficios de los sistemas de protección social cuando lleguen a su edad de retiro, que es uno de los objetivos clave del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, aplicado ya en 9 países y por el que se están tramitando ya más de 7.000 solicitudes de expediente. Asimismo, en el año 2011, la OIS, junto con la Secretaría General Iberoamericana, promovieron la puesta en marcha del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la situación de las personas mayores en la región,
que fue aprobado por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. Actualmente, una veintena de instituciones responsables de las políticas públicas dirigidas a las personas adultas mayores en 8 países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, México, Paraguay y Uruguay, participan de este programa. Como les decía, España es miembro del programa a través del INSERSO, cuyo director general nos acompaña hoy, por lo que aprovecho la ocasión para agradecerle su apoyo constante en el desarrollo de todas las acciones. En el marco de este programa podemos destacar ya algunos logros, a pesar de que se trata de un programa bastante reciente. Se han formado unos 2.500 personas en cursos a distancia y 120 funcionarios de instituciones de toda la región en cursos presenciales. Se han editado 4 publicaciones sobre servicios sociales para mayores, se han realizado ya 5 visitas interinstitucionales para conocer la experiencia de la protección a mayores entre los países miembros y se ha puesto en funcionamiento el Observatorio Iberoamericano sobre los adultos mayores. Este observatorio, como escucharán más adelante, recoge los datos más significativos sobre la situación de las personas adultas mayores en cuanto a recursos económicos, protección social, acceso a servicios de salud, a servicios sociales y de participación y derechos. Para el programa es de vital importancia que las instituciones públicas conozcan la realidad de las personas adultas mayores, sus necesidades y demandas, para diseñar políticas públicas que den respuesta efectiva a las mismas. Con estos datos se elabora un informe que se eleva a las cumbres iberoamericanas y hasta la fecha se han elaborado ya 3 informes que tienen a su disposición en nuestra página web. Comprenderán ustedes que la protección de las personas mayores se trata de una prioridad para nosotros, teniendo en cuenta que nos encontramos inmersos en un proceso global de envejecimiento de la protección sin precedentes. Se trata de un proceso resultado de los avances médicos y sociales que han prolongado la esperanza de vida, por lo que podemos considerarlo como un éxito colectivo. Sin embargo, nos encontramos a la vez con el descenso de la natalidad. En 2050, por primera vez, el número de adultos mayores en el mundo superará al de jóvenes y se espera que la población mayor de 60 años se haya triplicado para entonces, llegando a ser el 22% de la población mundial. Si nos centramos en la comunidad iberoamericana, en 2010 el número de habitantes superaba los 623 millones de personas, de los cuales el 7,8% son personas de 65 años y más, es decir, unos 50 millones de adultos mayores en el conjunto de la comunidad iberoamericana. Por supuesto, encontramos grandes diferencias entre países y subregiones, mientras que en Centroamérica muchos países disfrutan aún del bono demográfico. En el cono sur nos encontramos porcentajes mayores similares a los de Europa. Además, es importante señalar que este cambio demográfico en América Latina será el más rápido de todas las regiones del mundo, por lo que las políticas públicas de envejecimiento cobran una especial importancia en nuestro contexto. Estos datos nos indican que el envejecimiento de la población va a afectar a toda la sociedad profundamente y en numerosas dimensiones. Se trata de un fenómeno que va a tener implicaciones en lo social, en nuestras condiciones de vida, en los patrones de consumo, en la composición de las familias, en la atención sanitaria, en los sistemas de seguridad social, en las migraciones, en la capacidad de crecimiento de nuestros países. Y cuanto antes empecemos a adaptarnos a este cambio, estaremos mejor preparados para afrontar este reto. El envejecimiento de la población es un fenómeno positivo, pero que desborda nuestro marco actual. Por ello, debemos adaptarnos progresivamente para evitar que el aumento de los mayores desafíe nuestros sistemas de protección social y que las consecuencias caigan sobre los mayores más vulnerables. Y este es el objetivo del programa iberoamericano: fomentar que mediante el intercambio de experiencias los países se adapten a estos desafíos que nos plantea la protección social de las personas mayores. Por todo ello, podríamos resumir estos retos en 4 líneas principales. En primer lugar, debemos adaptarnos a que el envejecimiento sea un hecho heterogéneo. En términos generales, los mayores que llegan a la edad de retiro ahora en condiciones de salud mejores que hace algunos años,
con ánimos para seguir siendo parte activa de la sociedad. Esto nos lleva a que tenemos que erradicar esa idea de que los mayores automáticamente pasan a ser sujetos pasivos de la sociedad. Según los datos aportados por el observatorio, podemos encontrar tanto personas con 70 o 75 años que se encuentran cómodas trabajando y otras que antes de los 60 años ya necesitan retirarse. Además, el proceso también varía según los países, las regiones dentro de cada país, las clases sociales, etc. Cabe señalar que nos encontramos con un proceso de envejecimiento de la vejez, que los mayores cada vez más viven años, especialmente las mujeres. Por todo ello es importante que las políticas públicas de adultos mayores se adapten a las necesidades de las personas y no se diseñen de forma rígida, tomando en consideración la edad. De esta forma cobra valor los programas de promoción del envejecimiento activo dirigidos a que los mayores sigan participando en actividades de la comunidad como educación para adultos, culturales, turismo social, etc. También los programas de gestión de la edad en el entorno de trabajo para habituarnos en las empresas e instituciones públicas a tener trabajadores adultos mayores, o los programas de preparación para la jubilación para que ese paso sea más paulatino y consciente. En segundo lugar, debemos garantizar una seguridad económica para las personas adultas mayores. En América Latina esto supone un gran desafío por las altas tasas de la economía informal que existen. Si durante la vida activa de una persona trabajadora esta no cotiza, tendrá importantes consecuencias en su retiro. Según los datos del observatorio, en la actualidad las pensiones contributivas por edad apenas alcanzan un 50% de la población mayor, por lo que 1 de cada 2 adultos mayores en Iberoamérica se encuentra desprotegido. Y esta situación podría agravarse si no adaptamos nuestros sistemas previsionales a este cambio demográfico. Según los datos del Banco Mundial, solo Argentina, Chile, Uruguay y Brasil superan el 60% de cobertura contributiva, más Costa Rica y Bolivia si se tienen en cuenta los beneficios no contributivos. Esto tiene un gran impacto en la vida de los adultos mayores si se ve cómo sus capacidades físicas se limitan con el paso del tiempo. No pueden abandonar su trabajo remunerado para evitar caer en situaciones de pobreza o indigencia. Así, un importante porcentaje continúa trabajando mientras le es físicamente posible. El 34% de los mayores son económicamente activos. Los cambios en la estructura de las familias ya no hacen posible que los parientes se encarguen de la manutención de los adultos mayores en todos los casos, ya que las familias son ahora más pequeñas, con más miembros por fuera por las migraciones, etc. Es cierto que en la región ha aumentado las pensiones no contributivas por vejez o pensiones sociales y que están suponiendo salir de la pobreza a muchas personas, especialmente mujeres. Sin embargo, estas pensiones no contributivas no solucionan el problema porque sus cuantías apenas cubren las necesidades más básicas. En tercer lugar, debemos adecuar nuestros servicios de salud y tratamientos a las necesidades de las personas mayores. Y es que los adultos mayores requieren más atención sanitaria que otros grupos de población, pero a veces carecen de ingresos para cubrir ese servicio. En los países en los que la atención sanitaria es parte de los sistemas de seguridad social contributiva, nos volvemos a encontrar con la alta informalidad laboral que deja sin derecho a estos servicios a quienes no cotizan. Las instituciones públicas disponen de programas de atención médica que a menudo solo cubren los primeros niveles de atención. Es importante que trabajemos para ampliar la protección social de cara al incremento del número de adultos mayores, ya que de otra forma estaríamos creando una importante fuente de exclusión. Por otro lado, dentro de los sistemas de salud encontramos que con frecuencia faltan profesionales de salud en todos los niveles, enfermeras, psicólogos, dentistas, médicos, etcétera, especializados en geriatría y que conozcan las especificidades de la atención que se necesita. También tenemos que adaptar servicios de salud para que respondan a las principales demandas de la población mayor, como puede ser la atención a enfermedades neurodegenerativas, el aumento con la edad, las enfermedades crónicas, etc.
Y por último, debemos poner nuestros esfuerzos en los servicios sociales para personas mayores y en la atención a las personas en situación de dependencia. Según los datos que les he comentado, el porcentaje de mayores en esta situación aumentará significativamente. Y si tenemos en cuenta que los mayores prefieren permanecer en sus domicilios el mayor tiempo posible y rodeados de sus conocidos y familiares, la demanda de servicios de cuidados se hace patente. En algunos países aún se considera que la familia debe ser el principal responsable de los cuidados. Sin embargo, con los cambios en la estructura familiar que hemos comentado anteriormente, es difícil que puedan asumir esta responsabilidad. Por todo ello, debemos apostar a garantizar servicios públicos de cuidados domiciliarios profesionales de los mayores que descarguen a las familias de esta responsabilidad y que al mismo tiempo funcionen como motor de creación de empleo. En muchos países se han desarrollado servicios privados de este tipo y suponen un buen complemento para los servicios públicos, pero no pueden ser la única respuesta a este desafío, ya que de otra forma estaríamos limitando su acceso a las personas con más recursos debido a los altos costes tanto de los servicios. En este contexto adquieren una gran relevancia también el conjunto de los servicios sociales, ya que son una herramienta fundamental para la protección social en la vejez, evitando y paliando situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. En la actualidad, estos servicios varían mucho entre países, pero en términos generales podemos decir que se trata de un sector en plena expansión y que serán un motor de generación de empleo en la región. Estos servicios ya van desde centros geriátricos, programas de teleasistencia, centros de día, de turismo social, etcétera, aunque hay un claro predominio de los programas para la protección de derechos. Y así, resumiendo los retos que nos plantea la protección social de las personas mayores, quisiera destacar la importancia de comenzar desde ahora a adaptar los sistemas de protección social a esta nueva realidad del envejecimiento. De nuestra capacidad de adaptación dependerá en buena medida la capacidad de crecimiento futuro de nuestras sociedades y la propia cohesión social en nuestros países, por lo que no debemos dejarlo pasar. También quisiera reiterar la necesidad de fomentar el empleo formal y los sistemas de seguridad social durante las etapas más jóvenes de la vida para garantizar la protección al llegar a la edad adulta. En este sentido, se está poniendo en funcionamiento algunas fórmulas innovadoras para fomentar el paso de la formalidad de los trabajadores que implican contribuciones más reducidas, incentivos, desgravaciones, etcétera. Pero subrayo que la responsabilidad de esta adaptación no es únicamente de las instituciones públicas. Para tener éxito, se trata de un esfuerzo compartido con la ciudadanía y con el sector privado. Además, debemos procurar mantener a los mayores presentes en la agenda política, tanto en los países como en las organizaciones internacionales, para que sean tenidos en consideración en todas las medidas que se adopten. Y de esto es ejemplo la Secretaría General Iberoamericana, que ha colaborado con la OIS, manteniendo la protección social para las personas mayores en su agenda política, con el apoyo constante tanto de la extensión del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social como del Programa Iberoamericano de Adultos Mayores. Aprovecho la ocasión para agradecer sinceramente a la señora Secretaria General Iberoamericana, señora Rebeca Greenspan, nuevamente por esta colaboración. Estoy segura de que continuaremos esta colaboración y que podremos incluir nuevos países en el programa iberoamericano para que en los informes de este observatorio podamos irles contando la mejora de las condiciones de vida de las personas mayores. Y por mi parte solo me resta reiterarles su agradecimiento por la participación en esta mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Secretaria General Iberoamericana. Señor Tomás Poveda, Director General de Casa de América, querido amigo y además siempre un líder en los temas iberoamericanos, siempre un socio al que podemos acudir y en el que podemos confiar. Señora Gina Magnolia Riaño Barón, Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Gracias, Gina. César Antón Beltrán, Director General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
muchas gracias por estar con nosotros. Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de Colombia, un placer tenerlo aquí. En primer lugar, yo quisiera rendir homenaje a lo que ha hecho la Organización Iberoamericana de Seguridad Social durante todos estos años. Cuando llegué a la Secretaría General Iberoamericana dije que me había encontrado realmente verdaderos tesoros en el sistema iberoamericano que tenían solo un defecto: eran el secreto mejor guardado de toda Iberoamérica. Pasa lo mismo con la gran labor que ha hecho la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Tanto el programa iberoamericano como el observatorio, como el convenio, son realmente ejemplo de lo que se debe hacer para efectivamente enfrentar estos retos en una región que a la que el futuro ya le llegó en el presente, porque tenemos los retos hoy en día en la región iberoamericana. No solo tenemos en este momento el mayor cohorte de jóvenes que alguna vez hayamos tenido en la historia entre los 15 y los 24 años, sino que además enfrentamos al mismo tiempo que tenemos que darle respuesta a esas demandas, enfrentamos la doble demanda también del envejecimiento en la región. Y estos son temas fundamentales para la cohesión social, para la estabilidad democrática y, por supuesto, para el desarrollo humano de todos nuestros pueblos. Y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, con el apoyo realmente que ustedes le han dado, y le agradecemos enormemente a España por el apoyo que siempre le ha dado el sistema iberoamericano y a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, realmente realiza una acción ejemplar en todos estos temas. Así que a través tuyo, Secretaria General, quiero de verdad enviarle a todos los de la organización y a todo tu equipo, pues unas felicitaciones muy sentidas por el trabajo que han hecho durante tantos años en un campo que cada vez es más importante para todos nuestros países. Y es que cuando vemos la región, bueno, España una excepción en términos de la afiliación a la seguridad social. Imagínense yo viniendo de un país como Costa Rica, donde hemos realmente hecho un esfuerzo enorme por ello, y tengo que confesarles que en mi vida pasada, cuando yo era seria, me tocó como vicepresidenta dirigir la Comisión de Reforma de Pensiones en mi país. Estábamos en ese tiempo en los 90 y Costa Rica quería seguir un camino distinto a muchas de las fórmulas que en ese momento estaban en boga. Y lo hicimos así, escogimos la propia fórmula que iba a ser posible para poder sostener el sistema de seguridad social en mi país. Fue aprobado con el siguiente gobierno por unanimidad en la Asamblea Legislativa, que es la manera de hacer las cosas en este campo, porque cuando hay efectivamente consenso, entonces se pueden hacer las cosas de una manera mucho más seria, realmente fijando la vista en el futuro. Pero precisamente ayer estaba en el Parlamento hablando con los señores parlamentarios europeos sobre los retos que tiene la región para seguir por un camino de mayor equidad. Y comentaba yo con ellos en el Congreso que a pesar de los grandes avances que ha tenido Latinoamérica durante todos estos años, donde se han sacado 60 millones de personas de la pobreza, han entrado 80 millones de personas a las clases medias en la región latinoamericana, y por supuesto eso ha cambiado la estructura social de la región, pero el grupo más numeroso de gente sigue siendo aquel que está entre la línea de pobreza y la clase media, lo que llamamos el grupo vulnerable. Y cuando vemos cuánto es el porcentaje de protección social, como bien decía Gina anteriormente, cuál es el porcentaje de personas que ya no son pobres, pero que están en esa zona en la cual todavía no están suficientemente alejados de la línea de pobreza como para decir que son clase media, pues menos de la mitad tienen seguridad social. O sea, que es un grupo que a pesar de haber salido de la pobreza, se parece mucho en su vulnerabilidad y en las debilidades hacia el futuro, en los riesgos que tienen que enfrentar, pues a los grupos más pobres. Si sumamos a ese grupo, 37% de la población latinoamericana, más el grupo que está bajo la línea de pobreza, entre el 25 y el 28%, pues seguimos teniendo más de la mitad de la población con muy baja cobertura de seguridad social.
Y es cierto que hemos hecho un esfuerzo enorme por las pensiones no contributivas en la región, pero la idea no es que aumente la porción de pensiones no contributivas dentro del sistema. La idea es que vaya bajando la porción de pensiones no contributivas porque hicimos lo que teníamos que hacer en términos de la afiliación a las pensiones contributivas en todos nuestros países, que es la única manera en que se sostendrá el sistema hacia futuro. Y por lo tanto, en nuestra región, por lo menos en la parte latinoamericana, seguimos enfrentando el reto de cómo universalizar nuestro sistema de protección social, que es un reto fundamental tanto para el retiro, para el sistema previsional, como para el sistema de salud. El otro reto, que bien lo comentaban los que me antecedieron en la palabra, es el reto de la estructura familiar. Y efectivamente tenemos que adaptarnos a la nueva familia. Ustedes saben que cuando hacemos un estudio de la estructura familiar en la región latinoamericana, pues la familia que es papá, mamá e hijos es minoritaria en la región. Tenemos ahora más familias monoparentales o extensas, donde tenemos abuela, mamá, hija, hijos, ¿no? O familias sin hijos. Esas estructuras familiares son más que aquella que está compuesta por mamá, papá e hijos. Y eso lo que significa, especialmente para las familias monoparentales, es que las mujeres que se insertan en el mercado laboral, pues necesitan una corresponsabilidad de la sociedad para todos los temas del cuidado, porque no lo pueden hacer solas, porque tienen que trabajar, tienen hijos y tienen padres o personas a su cuidado que la sociedad tiene que ayudarles a llevar adelante esa tarea. ¿Es esa una tarea fundamental de la sociedad como un todo y de todos nosotros como seres humanos? Sí, es una tarea fundamental, no es una tarea marginal. ¿Queremos las mujeres quitarnos de esa tarea? No, no queremos quitarnos de esa tarea. Queremos que en conjunto con todo el resto de la sociedad podamos llevarla adelante para tener una sociedad más humana, con más calidez, donde el afecto no sea un elemento olvidado de nuestra realidad social. Y por eso necesitamos esa corresponsabilidad con la familia, corresponsabilidad de la familia con la sociedad. Y yo muchas veces he dicho que es precisamente esa una de las tareas más de mayor transformación en todos los servicios sociales que tenemos que prestar hoy en día, considerar la distinta estructura social que tenemos hoy en día. Y eso cambia radicalmente muchas de las nociones que teníamos en los 80s y 90s. Permítanme que comparta con ustedes, cuando en los 80 era viceministra de Hacienda de mi país, tuve una discusión con un organismo internacional porque en muchos de los programas, les comento el programa de comedores escolares en las escuelas, me decían que para ajustar la parte fiscal deberíamos pedirle a las mujeres que hicieran esa tarea voluntariamente. Y de repente, fíjense, todas las mujeres tenemos que hacer voluntariamente todas las tareas de cuidado. Querían que hiciéramos voluntariamente la cocina en los comedores escolares o el cuidado de las personas adultas, y para que el Estado se pudiera retirar de esas tareas. Y esa es una cosa que tenemos que muchas veces enfrentar cuando hablamos de políticas públicas, ¿no? Pero cuando tenemos que contratar ingenieros para un puente o para una carretera, nadie está pensando en que esa tarea se haga de manera voluntaria. Tareas permanentes no pueden hacerse de manera voluntaria. Y todos los servicios que la sociedad tiene que proveer entonces para tener una sociedad, como digo, con más afectos, más humana hacia el futuro, tiene que considerar el hecho de que el trabajo tiene que ser remunerado, lo voluntario tiene que ser aquello eventual en lo que participemos todos en la comunidad.
Y como bien dijo César y dijo Gina, lo que queremos no es que la familia se retire del cuidado de los adultos. Lo que queremos es que la sociedad pueda tener los servicios necesarios para llevar adelante esa tarea de manera que tratemos con dignidad y con afecto a los adultos mayores. Termino de nuevo diciendo que la mejor medicina para poder tener un envejecimiento, poder enfrentar los retos del envejecimiento, es que hagamos las cosas que tenemos que hacer antes de que eso suceda. O sea, que podamos efectivamente educar a la sociedad para que todos sepamos que tenemos que ahorrar para nuestro retiro, pero también no solo que tenemos que ahorrar, que tenemos que prepararnos para nuestro retiro, que tenemos que volver a hablar de las cosas que podemos hacer cuando dejemos de trabajar, que pueda haber ocio productivo, que nos preparemos también con nuestras familias, que hablemos de ello en nuestras familias. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por la experiencia de decir, hubiera hablado con mi padre o con mi madre de cómo quería que fuera su vejez, de qué es lo que quería hacer, de cómo quería llevarla adelante, antes de que ya no fuera posible hacerlo? Tenemos que hablar de estas cosas dentro de la familia, tenemos que hablar con nuestros hijos, tenemos que hablar con nuestros padres, y la sociedad tiene que poder efectivamente asumir esto, no como una carga, sino como parte del éxito que hemos tenido en mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud, el poder efectivamente vivir más años. Es, como le digo yo ahora a América Latina, es la encrucijada del éxito, ¿no? Que tenemos que afrontar como una oportunidad para una sociedad que ponga, como usted muy bien dijo, señor Antón, la persona en el centro de nuestra preocupación. Muchas gracias a todos por esta oportunidad y de nuevo, gracias por estar aquí.